Agradecemos a Dios que nos permite una vez más estar en esta su casa de oración, con un solo propósito: glorificar y bendecir su nombre. Hoy vamos a continuar el sexto estudio de esta serie Autoridad Espiritual, con un solo propósito: contribuir a todos aquellos que desean obedecer y desean cada día acercarse más al Señor en obediencia. Romanos capítulo 9, verso 11 en adelante. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y quiero que usted raye esa palabra en su mente: por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Otras versiones dicen que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera, y se compadecerá de quien Él quiera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Y quiero que usted raye en su mente esa pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pueden sentarse. Quiero dejar esta porción de la palabra hasta este verso 21. Quiero aclarar en primer lugar que mi intención no es desmenuzar esta doctrina en Romanos 9. Usted sabe que si vamos un poco más atrás, la Biblia titula esto la elección de Israel. Y este capítulo es llevado a muchas interpretaciones, a muchos puntos de vista opuestos. Y repito, mi intención no es abordar nada que tenga que ver con este capítulo. La pregunta ahora es: ¿por qué leo estos versos o parte de este capítulo para fundamentar esta palabra o el estudio de esta ocasión? Si usted estuvo atento a las palabras que yo decía, raya en su mente, usted pudo entender que todo lo que corresponde a Dios es si Él quiere. No es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, es porque a Él le place. Y como a Dios le place, pues nadie puede opinar porque fue que le plació. Si a mí me place, en el hipotético caso, si soy millonario, regalarle una casa a uno de ustedes, nadie puede decir que yo tengo favoritismo. Nadie puede decir que el pastor se cogió con fulano, porque en primer lugar mi dinero es mío. Lo que tengo en la tierra lo he conseguido con mis recursos. Claro está que todo depende del Señor, pero usted sabe a qué me refiero. Y yo decido a quién se lo doy y a quién no. Y el escritor, en este caso Pablo, está tratando de transmitir esa idea. Todo lo que corresponde a la vida cristiana es que Dios quiera. Y lo segundo es que hay una palabra, una pregunta que se hace el apóstol Pablo. Y dice: ¿quién eres tú? Es como dando a entender que no tenemos la capacidad de cuestionar a Dios. Y en segundo lugar, no somos competentes para cuestionar a Dios.
Si a Dios le plació establecer un orden en su iglesia, usted y yo no somos quien para cuestionar ese orden. Si a Dios le plació poner a X persona en el liderazgo, a Dios hay que respetar y considerar con altura sus puntos de vista sin agregar ni disminuir, porque la obra es de Dios. ¿Cómo usted se sentiría que yo vaya a su casa a partir de mañana y que yo comience a decirle, hermano o hermana, ¿y por qué usted pintó la casa de ese color? ¿Y por qué usted no compró la nevera de tal marca o de tal tamaño? Y la cama, ¿por qué la tiene de esa estructura? Vamos a modificarla. Si eso usted lo ve como una falta de respeto o un exceso de confianza, eso es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hacemos con Dios. Le estamos dando opiniones y puntos de vista sobre cómo deben funcionar las cosas de Dios y las cosas no suceden así. Por eso me agrada un ejemplo, un hombre que le gustaba mucho opinarle a Dios. Dijo antojadizamente en un momento, si yo tuviera el poder de Dios, yo ordenara todas las cosas. Yo estableciera un orden con los delincuentes. Yo estableciera un orden en tal cosa. Y ese hombre se jactaba la boca diciendo, como en el caso que Dios tiene el poder, y si Él no lo hace, ¿por qué será? Pero ese hombre después aprendió y siguió avanzando en su relación con Dios, porque él quería agradar a Dios, pero era nuevo en la fe. Después llegó a la siguiente conclusión: si tuviera el poder de Dios, cambiara todas las cosas, pero si tuviera la sabiduría y el conocimiento de Dios, dejara todas las cosas iguales. Porque el asunto de lo espiritual no es solamente centrarse en una parte, es mirar la totalidad de todo para poder tener una idea acabada. Es como una película. Usted se puede disgustar con ciertas escenas aisladas, pero cuando usted ve el resumen general o a dónde conduce cada escena, usted se alegra y usted se regocija con ese desenlace a favor de las cosas buenas. En el día de hoy vamos a continuar este sexto estudio, y el martes pasado vimos o iniciamos una parte específica en este desarrollo y vimos que las palabras son el primer medio de rebelión. También están los razonamientos y están los pensamientos. En el día de hoy vamos a considerar los razonamientos o la razón. Cómo a través de la razón se demuestra rebelión. Cómo no solo a través de las palabras que usted exprese o que yo exprese puedo demostrar rebelión. Si analizamos, el resultado de las palabras denigrantes es el resultado de razón. Todo el que irrespeta a una autoridad, todo el que emite una palabra denigrante, entre comillas, tendrá razón, o posiblemente tendrá razón. Vamos a traer los tres casos que estamos viendo, y si usted ha seguido el hilo secuencial, hemos visto tres casos de manera simultánea, pero aplicándolo en diferentes enfoques. Y hoy vamos a ver el caso de Cam, vamos a ver el caso de María, y vamos a ver el caso de la rebelión de Coré y la gente que se unieron a él. Si usted y yo nos hacemos las preguntas y analizamos si ellos tenían razón para hablar de manera despectiva contra su líder, humanamente hablando, tenían razón. En el caso de Can tenía razón para hablar de su padre porque su padre estaba desnudo. En el caso de María tenía razón para hablar de su hermano porque se había casado con una mujer con la cual no se podía casar. En el caso de Coré y la gente que se unieron a él, específicamente Datán y Abiram, tenían razón. Porque Moisés les había dicho, lo vamos a introducir a la tierra que produce leche y miel. Y pasaban los años y ellos seguían en el desierto. Cuando aplicamos la lógica humana, ellos tenían razón para hablar. Por eso es que una de las razones de la rebelión es la razón. Y todo aquel que desea obedecer tiene que quitar la razón de su camino. Por eso nos vemos aquí nueva vez en Romanos 9, donde Pablo de manera categórica y dice que Dios es el que sabe, que Dios es el que quiere, y Dios hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Nosotros somos personas que muchas veces nos enfocamos en las razones, y el respeto a la autoridad no tiene nada que ver con razón. Es posible que usted tenga razón para irrespetar a sus líderes,
o el líder o los líderes tengan razón para irrespetar a sus pastores. Si nos vamos por el camino de la razón, vamos a equivocarnos, porque aunque tengamos razón, no tenemos que irrespetar. Aunque tengamos razón, no tenemos que traspasar el límite de la autoridad. Y quiero nueva vez hacer el paréntesis que cuando hablamos de autoridad o sometimiento a la autoridad, no estamos hablando de obediencia ciega. Lo repito, estamos hablando de esa actitud de respeto, de cordura y de altura en la que usted se refiere cuando habla de esa persona. Si nos vamos por la razón, en la medida que usted más piensa en la razón, más rebelde será, más rebelde voy a ser. Porque la razón lo que busca es que usted pueda emitir cierto criterio despectivo o cierto irrespeto hacia el liderazgo de esa persona. Por eso la primera lección que tenemos que aprender si queremos entrar en autoridad es que tenemos que quitar de nuestro espíritu la esfera de la razón, la esfera de las cosas que usted habla que tal vez para usted y para mí tenemos cierto motivo para hacerlo. La gente en este mundo vive en la esfera de la razón. Ahora la pregunta es, si el cristiano va a vivir en la esfera de la razón, ¿en qué nos diferenciamos del no cristiano? Si el no cristiano busca una razón para hacer absolutamente todo, ¿por qué en el ámbito espiritual vamos a involucrar también la razón? Si lo involucramos es porque no hemos tenido un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor. Por eso seguir a Dios exige la liberación de la razón, no la anulación de la razón. No es que usted no tenga razón para hablar, para emitir un comentario. No, es que usted, aunque tenga la razón, usted decide hacer silencio. Aunque usted tenga razón para hablar o denigrar, usted decide irse por el camino del respeto. Y tenemos el caso que nueva vez mencionamos de David. David tenía razón para irrespetar a Saúl. David tenía razón para hablar en contra de Saúl. Pero David no se fue por la razón, se fue por la posición que tenía en ese momento Saúl. Posiblemente Saúl no era un buen rey. Posiblemente Saúl no entró de la manera correcta. Pero David se enfocó que era el representante de Dios, aunque imperfecto, aunque no ejemplo. En ese momento David prefirió irse por el camino de la autoridad. David es un claro ejemplo de que la razón tiene que ser desplazada, repito, desplazada, no anulada. Porque usted no puede nunca quitar su raciocinio. A usted no se le lavó el cerebro cuando usted aceptó a Cristo, sino que se le enseñó a vivir de una manera distinta. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué gobierna tu vida? ¿Qué gobierna mi vida? ¿La razón o la autoridad? ¿Por qué Dios escogió al más pequeño, a Jacob, cuando el que se debió escoger era Esaú? Porque le plació a Dios. Lo que Dios hace no se cuestiona. Lo que Dios hace sencillamente se obedece. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil obedecer a Dios? Por nuestra lejanía del Señor. Por eso hay una relación entre estar cerca de Dios y estar cerca de la autoridad. Y usted puede aplicar ese ejemplo porque es válido en toda la Biblia. Las personas que estuvieron cerca de Dios estuvieron cerca de sus líderes. Y las personas que estuvieron cerca de sus líderes estuvieron cerca de Dios. Hay una proporción, y cuando usted se va a la Biblia, el sustituto o el sucesor del líder era alguien cercano al líder, porque es el orden que Dios ha establecido en su palabra. Todos los que están en autoridad estarán cerca. Todos los que están en rebelión estarán cerca. Claro está, con esto no estamos diciendo que ahora todos los que están cerca de los líderes son los que realmente están cerca. No, porque está el factor tiempo. Un adolescente, un joven que no trabaja por regla, tendrá más tiempo para estar cerca de sus líderes que alguien que trabaja y que tenga tiempo y que tenga trabajo y tenga que atender a su familia, a sus hijos. Eso lo que estoy especificando es cuando las mismas personas tienen el mismo tiempo o el mismo grado de disponibilidad. En la medida que quieran obedecer al Señor, se van a acercar a su líder. Pablo quedó ciego en el momento en el que vio una luz camino a Damasco. Desde entonces ya no se confió en su razón. Pablo podía decir, no, Señor, espérate. Pablo, yo quiero que usted sepa que Pablo no era cualquier cristiano, cualquier hombre en aquel momento. Pablo era una persona de la alta aristocracia. Pablo tenía una doble nacionalidad.
Pablo tenía, si lo traemos a este tiempo, una visa internacional. Pablo podía ir a todos los países en ese momento. Y Pablo era discípulo del maestro con más privilegio en aquel momento. ¿Y de qué manera el Señor se le apareció a Pablo? Tumbándolo del animal que montaba, que la Biblia no especifica lo que era. Imagínese usted que usted se vaya a encontrar con el presidente de la República o el presidente de un país y que la bienvenida que usted le dé a su casa sea tumbándole el vehículo. ¿Qué usted puede pensar en ese momento? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Señor es ese que me recibe de esa manera? Lo que pasa es que Pablo era muy orgulloso posiblemente y Dios tenía que tratar fuertemente con Pablo para que Pablo entendiera que hay uno mayor que está por encima y que por encima de sus cualidades y de todas las cosas humanas, habidas y por haber, que pudiera experimentar, nunca se iba a comparar con tener un encuentro con Dios. Los que están bajo la autoridad no viven por la razón, no viven por la vista, viven por la obediencia. Mientras la iglesia se enfoque en la razón, mientras yo me enfoque en la razón, voy a desobedecer. Aclaro, no estamos diciendo que usted va a quitar las características negativas que yo tengo, ni que usted le va a pasar paño tibio a mi responsabilidad. No, lo que estoy diciendo es que mi falla delante de Dios no justifica que usted tenga una rebelión respecto a mi llamado pastoral. Lo que estoy diciendo es que mi falla delante de Dios es un asunto entre Dios y yo. Pero si mi falla entre Dios y yo lo lleva a usted a irrespetarme, entonces el pecado se multiplica. Porque no solo peco yo ante Dios, sino que peca usted de igual manera ante Dios. Aclaro, no estamos hablando de complicidad. Estamos hablando de siempre dirigirse con altura, de no criticar, de no condenar y de no decir palabra despectiva. Por eso no es lo mismo usted llamar a un hermano para corregir una falta que usted llamar a un líder para corregir una falta. Y tenemos el caso de David y creo que era Natán el profeta. ¿Cómo él abordó a David ante la falla? Le puso una parábola porque él no se consideraba tal vez digno de llamarle la atención al rey. Y en ese momento él usa una estrategia y pone una parábola. Y al final cuando David reacciona, él aprovecha la ocasión y le dice: David, ese eres tú. Fíjese, él podía criticar a su rey. Él podía condenar a su rey, tenía razón. Y aún más porque Dios se lo había revelado. Donde este es el tiempo donde muchas veces nosotros confundimos la profecía como con la autorización de Dios para condenar. He aprendido que cada vez que Dios habla no es para condenar. He aprendido que cada vez que Dios habla es para corregir, pero cada vez que Dios te da un mensaje para una persona, eso es un mensaje que automáticamente Dios te está dando a ti y me está dando a mí. Y Natán, con altura y con ética profética, él pudo corregir a su rey. Por eso, cuidado, seamos prudentes al momento de llamar a su líder, el momento de llamar a su pastor, a sus pastores, porque no es lo mismo. El pecado contra la autoridad es peor que el pecado de la autoridad. El pecado de la iglesia contra el pastor es peor que el pecado del pastor contra la iglesia. Y usted lo ha leído en la Biblia. Búsquese en los pasajes bíblicos donde alguien se rebeló contra la autoridad y Dios automáticamente emitió juicio. Ahora búsqueme un pasaje donde el líder abusó del pueblo y entre comillas Dios fue más tolerante. No es que Dios es más tolerante, es que la rebelión es un principio satánico, diabólico, infernal. Y Dios quiere erradicar ese principio porque representa y llama al ser que le hace la guerra al Señor. Y de igual manera, los pecados están en el ámbito de la conducta, pero la rebelión está en el ámbito del corazón y tiene que ver con cosas que se crean y el hombre las almacena y decide seguir con ella. Por eso es que la razón es la primera causa de la rebelión. La razón es lo primero que se almacena en el interior de una persona antes de rebelarse. Y usted puede buscar las personas que han hablado de otro y usted verá que todos tenían razón. Todos. Razones que serán 100% válidas, razones que serán parcialmente válidas o razones que fueron inventadas por un tercero y se dejaron arrastrar. Nadie habla por hablar, siempre habla por una razón. Pero mi enfoque ahora no es decir si la razón es verdadera o es mentira, sino decir que cada quien habla por una razón. Por eso hay dos tipos de cristianos: el que vive bajo la esfera de la razón y los que viven bajo la esfera de la autoridad. Ahora preguntémonos,
Si al momento de usted recibir un mandato del Señor, usted comienza a preguntarle, Señor, ¿por qué debo hacerlo? ¿Cómo usted cree que Dios se sentirá? Todos los que viven bajo la razón viven bajo el principio del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal no solo se enfoca en lo que yo considero bien para mí, sino en las razones que para mí son válidas. Es posible que Eva podía argumentar, o usted podía argumentar, o lo que la gente no cristiana se pregunta. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí? Pero vámonos más allá, ¿por qué lo puso en medio del huerto? En medio del huerto, ¿qué implica? Que era un lugar por donde Adán y Eva tenían que transitar de manera frecuente. Es decir, que había una proporción mayor de desobediencia. Pero sigamos con la pregunta. Dios puso al lado del árbol de la ciencia, del bien y del mal, el árbol de la vida. ¿Por qué Dios lo pone junto? Para Dios enseñarnos que dos principios opuestos en un momento pueden estar tan cerca uno del otro de acuerdo a la elección del sujeto que tiene que elegir. No porque hay cercanía entre ellos, sino porque tu decisión y mi decisión puede atraer a Dios o puede atraer al reino de las tinieblas. Usted está tan cerca de Dios que solamente tiene que orar y estará cerca de Dios. Pero está tan cerca del enemigo que solamente tiene que pecar. Fíjese que dos principios opuestos, cuando entra en función la razón, cuando entra en función la voluntad humana, se acercan. Pero lo que pasa es que las personas no entienden la realidad de Dios. Y antes de poder entender la Biblia, hay que entender el propósito por lo cual Dios hizo todas las cosas. Mientras la humanidad vive enfocada en la razón, la iglesia, repito, tiene que vivir enfocada en la autoridad. Por eso todos los que tienen líneas partidarias diferentes y son cristianos de igual manera tienen que revisarse. El que hace vida activa política tiene que revisarse, porque la democracia ha permitido cierto irrespeto a la autoridad. El hecho de que yo sea de X partido y usted sea de X partido y hagamos una vida activa, usted tiene que cuidarse y yo tengo que cuidarme, porque no puedo hacer campaña como lo hace el que está allá afuera difamando e irrespetando. Hay una figura que representa al país independientemente de la línea partidaria que usted tenga y usted le debe respeto a esa persona. Ahora, ¿qué hace la democracia? Que usted puede levantarse contra un sistema de autoridad y hacerle la oposición. Y sin darnos cuenta, cada vez que usted y yo nos levantamos contra una autoridad con razón o sin razón, estamos bajo un principio infernal de las tinieblas. Por eso es que es peligroso que el cristiano entre en ciertas áreas de influencia. Y hagamos otro paréntesis. Cuando vemos la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando usted entonces se hace una pregunta partiendo de esto, ¿cómo debe ser un gobernante cristiano? No hay una sola base bíblica en el Nuevo Testamento sobre cómo debe ser un gobernante cristiano. Y usted lo puede analizar. Todo el que le guste el ámbito de la política o quiere incursionar en el ámbito político, usa el Antiguo Testamento como una base para justificar. Pero lo que ellos no saben es que los textos que muchas veces se usan están descontextualizados. Cuando la Biblia dice que cuando el justo gobierna se alegra el pueblo, la palabra justo ahí no tiene nada que ver con alguien cristiano. Tiene que ver con alguien que aplica la ley, alguien apegado al estado de hecho y de derecho. Si alguien no cristiano se somete a la ley, esa persona será amada. Y usted sabe que hay un presidente famoso de famoso, Bukele, no sé cómo se dice. Ese presidente no tiene una vida así devota delante de Dios, sí tiene conceptos cristianos, pero El Salvador lo ama. ¿Por qué? ¿Por qué cristiano no? El pueblo se alegra no cuando un cristiano dirige, sino cuando alguien que aplica la ley, alguien que aplica lo diáfano, lo pulcro, lo transparente. Y usan esos textos fuera de contexto para justificar. Por eso yo concluyo que a Dios le plació que mientras los de allá afuera se enfocan en la política, mientras los de allá afuera se enfocan en sus comercios, mientras los de allá afuera se enfocan en lo que tienen que hacer, la iglesia se enfoca en predicar el evangelio de Jesucristo. La iglesia se enfoca en formar una generación diferente que le dice no al pecado. La iglesia se enfoca en luchar contra las fuerzas infernales que no quiere que la gente sea salva. Y en un momento la voz de Dios resonó a mi espíritu en modo poético.
Y Dios me dijo, te he sacado del mundo para que hable de lo mío. Te he sacado del mundo para que te enfoque en lo mío. Y Dios cerró esa intervención y me hizo una pregunta y de ahí se fue. Si yo te saqué del mundo para que haga lo mío, ¿por qué tú descuidas lo mío para hacerlo del mundo si los del mundo no descuidan lo del mundo para hacer lo mío? El mundo tiene demasiada gente para que se enfoque en el pecado. Usted enfóquese en su salvación, enfóquese en su ministerio. Vamos a usar lo natural, no como un pretexto para ausentarnos de lo espiritual, sino para permitir lo espiritual. Usted sabe que si usted no trabaja, no tendrá dinero, y si no tiene dinero, no podrá comer, y si no come, se va a morir. ¿Qué usted hace? Voy a trabajar, no porque yo quiero ser rico y es bueno, sino porque yo tengo que comer, tengo que vestirme, y cuando me inviten a predicar, voy a ir representando de manera correcta a Dios. Pero cada vez que la iglesia usa lo natural como un pretexto para descuidar lo espiritual, sin darse cuenta, nos estamos confabulando con el sistema del mundo. Por eso vamos a vivir en el cielo. De vez en cuando vamos a visitar la tierra y vamos a permitir que la vida espiritual sea efectiva. Vamos a usar lo natural. Estudia todo lo que tú quieras. Capacítate todo lo que tú quieras. Pero siempre ten presente que eso debe tener un fin eterno, un propósito eterno. Construye la mansión que tú quieras, pero recuerda, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para vivir con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿O porque quiero crear un ambiente, una cámara, una recámara especial para recibir a los ministros y a los hombres de Dios? ¿Por qué quiero trabajar? ¿Porque quiero ser rico? ¿O porque quiero de vez en cuando hacer buenas actividades para atraer hombres de Dios con tal de que la gente sea salva? Por eso tenemos que usar lo natural siempre con un solo propósito, no descuidar lo espiritual, sino permitir lo espiritual. Por eso tenemos que preguntarnos ahora, ¿bajo qué principio estamos viviendo? ¿Bajo la razón o bajo el principio de la autoridad? Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él echó a un lado la razón. Preguntémonos, ¿qué necesidad tenía Cristo de que se le escupa? ¿Qué tiene que ver que se le escupa con él ir a la cruz? ¿Qué tiene que ver con él ir a la cruz, que lo azoten? Eso no tiene nada que ver. Dios envió a Jesús para que muera en la cruz del Calvario. Él podía enfocarse en la cruz del Calvario, pero Cristo no abrió su boca. Él aceptó la deshonra. Él aceptó los golpes. ¿Por qué? Porque él se enfocó en ¿qué? No en la razón, sino en el sometimiento a la autoridad del Señor. Cuando usted se somete a la autoridad de Dios, usted no piensa en razón. Señor, ¿pero qué he hecho para que me pase esto? No he hecho nada para que me pase esto. No es cuestión de razón, son cosas que pasan. Y cuando usted se somete a Dios, usted se somete fielmente a su palabra. Por eso Dios nunca argumenta. Cada vez que Dios va a hacer algo, lo hace y punto. Usted se va a comprar la marca del vehículo que usted quiera. Si usted se compra un vehículo el año que viene, Dios le dé prosperidad, usted no tiene que decirme, pastor, lo compré Toyota porque no me gusta Honda, o lo compré Honda porque no me gusta Hyundai. No, usted no da razón, usted sencillamente lo hace. Dios es el dueño del cielo y de la tierra, y Dios no tiene que estar consultando al hombre sobre lo que él va a hacer. Sencillamente lo hace y punto, y nosotros tenemos que obedecer. Por eso caemos aquí a Romanos 9, donde Pablo dice, Dios puede hacer lo que Él quiera. No podemos en una parte tomarlo de Dios y en otra parte rechazarlo de Dios. Porque la iglesia de este tiempo nos gusta demasiado la parte de Dios que nos conviene y la parte de Dios que no nos conviene. Yo nunca he visto a alguien cuestionando la salvación. ¿Acaso usted se pregunta, pero por qué Dios me salvó? Yo siendo tan pecador, ¿por qué Dios me salvó? Sin embargo, para la salvación no entramos en la razón, pero para justificar muchas de las cosas de Dios en nuestra vida sí queremos usar la razón. Así como tú eres salvo sin razón, así como tú llegaste a los pies de Cristo sin razón, porque a Dios le plació salvarte. Él no miró tu pecado, Él no miró mi pecado. De igual manera, Dios tiene un orden en el que Él opera aquí en la tierra. Si a Dios le place quitarme la vida mañana, nadie puede cuestionar que por qué se lo llevó tan joven, porque Dios es el que sabe. Si Dios decide mañana que toda la tierra se destruya, nadie puede. Porque es que todo lo que tenemos de Dios es por gracia, es por su misericordia.
y Él es el que quiere hacerlo. Por eso es que Pablo se va un poco más allá en su argumento. Y él dice, en primer lugar, Dios es el que quiere. Y si Él quiere, amén. ¿Por qué Él endureció a Faraón? Porque le dio la gana. ¿Por qué Él endurece para luego mandar que se le obedezca? Y él nueva vez endurece porque Él decide hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Y Pablo cierra y dice entonces al final el argumento más fuerte. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Somos partículas de tierra y de polvo. Somos como hoja seca que se la lleva el viento. Y por más que usted quiera contender con el omnipotente, nunca podrá. Y todo el que cuestiona a Dios, yo lo invito a leer los últimos capítulos de Job. Específicamente creo del capítulo 38 en adelante, donde Dios le hace varias preguntas para que Job pudiera reflexionar sobre su vida. Aclaro que al usar Romanos 9 estoy siendo extremo en los términos, pero no estoy definiendo términos. Lo estamos diciendo ahora que Dios va a usar antojadizamente como que somos marionetas. Nos endurece, nos ablanda, nos endurece, nos ablanda. No. Lo que Pablo está tratando de transmitir es que aunque Dios tiene la capacidad de ponerme a elegir, Dios tiene la capacidad de doblegarme. Y yo le decía a alguien, Dios opera bajo el consentimiento humano, pero hay momentos que Dios tiene que demostrar que Él es el rey, que Él es el que sabe, que Él es el todopoderoso. Por eso los que estamos casados, sin temor de irme al machismo, hay momentos que tu esposa te va a decir que va a llegar allí y en cierto momento tú lo vas a tener que decir que no es porque ella tenga razón para quedarse, es porque hay una voz en la casa que es la que establece el orden. Y hay momentos que usted tiene que decirle que no, hay momentos que tiene que decirle que sí. Si cada vez que una mujer va a hacer algo, el hombre le dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, la mujer va a poner en tela de juicio la hombría de ese hombre. Entonces Dios tiene que demostrarnos en cierto momento que Él es el que sabe, que Él es el rey. Y hay momentos como que Él aprieta la tuerca para hacernos entender que aunque Él cuenta contigo, aunque Él espera que tú ejerzas tu voluntad, hay momentos que Dios traza la línea y Dios dice, se hará de esta manera. Ahora, todo hombre que es experto sabrá cómo le dirá que no a su mujer. Porque cada vez que mi esposa me dice que va a salir, no hay problema. Pero en cierto momento yo le digo, no quiero estar solo, no quiero estar sin ti hoy. Y a veces cuando ando con Dave le digo, Jessica estará pensando en mí, ya me estará extrañando. Usted tiene ciertas formas prudentes en cómo decir que no. Si tu esposa te dice, mi amor, voy para el silicio y tiene una semana, hoy no, hoy yo soy tu silicio. Hoy yo soy tu cama. Usted tiene que usar la capacidad para determinar y establecer el orden de que hay un hombre en la casa. Claro está, ¿verdad? Sin irnos al extremo del machismo. ¿Usted me entiende a qué yo me refiero? Por eso una mujer necesita un hombre que lo represente. Cuando la mujer se convierte en cabeza, hay peligro. Cuando el hombre se convierte en la mujer, hay peligro. Hay que establecer un balance. Y Pablo nos muestra en Romanos 9 ese ejemplo hermoso de que Dios es amable, pero también si tiene que darnos con la vara, Él lo va a hacer. Más adelante entonces encontramos que es difícil librarse de la razón. ¿Por qué? Porque usted es un ser que razona, usted tiene raciocinio. ¿Cómo usted se le quita algo que usted tiene? O lo digo de esta manera, ¿cómo usted habla sin abrir los labios cuando usted no tiene el lenguaje de la seña? ¿Cómo usted me habla sin la articulación, sin abrir sus labios? Es difícil. Usted puede hacer la prueba de durar un día sin hablar y no podrá. Porque desde que le haga una pregunta, automáticamente la boca se va a abrir solo. Entonces, ¿cómo le quitamos al hombre algo llamado razón? Cuando desde que usted nació ha venido usando la razón. Cuando para las cosas espirituales usted también tiene que usar la razón. Entonces vamos a verlo de esta forma. Use la razón, pero cuando usted tenga razón para criticar a alguien, quite esa razón. Use la razón, pero cuando usted tenga razón para irrespetar, quite esa razón. Use la razón, pero cuando usted tenga razón para abrir su boca y decirle a alguien algo de irrespeto, deje a un lado la razón. Cada vez que la razón te lleve a hacer algo de irrespeto, de desobediencia, o para denigrar a alguien, echemos a un lado la razón. ¿Pero qué se requiere para eso? Se requiere a alguien
que haya tenido un encuentro con una fuerza mayor que la razón. Y la única fuerza que sobrepasa tu razón es un encuentro con Cristo. Por eso yo no me cansaré de predicar que el evangelio no es teoría, que el evangelio no es información, no es que tú quisiste convertirte, es que Dios te hizo una visita y esa visita de Dios te cambió de la noche a la mañana y eso va a trastornar tu mente, tu corazón se va a alinear. En Pablo vemos ese ejemplo claro. Desde que se convirtió, dejó su vida pasada de manera instantánea. Lo que la iglesia necesita en este tiempo no es más mensaje, no es más motivación, es más experiencia con ese Dios, porque vamos a ser cambiados no por cuánta información de Dios recibamos. Y le digo algo, esta para mí es la generación más, no sé qué término usar, más desventurada. Es la generación que le gusta más hablar de Dios que hablar con Dios. Es la generación que le gusta más hacer las cosas de Dios que estar con Dios. Hagamos un análisis y usted verá que estamos haciendo más cosas de Dios que pasando tiempo con Dios, y a mí como que no me cuadra. Es como que Jessica le encante hablar de mí, me da unos piropos delante de usted, pero cuando yo la veo, ella como que no quiere estar conmigo, y así estamos con Dios. Entonces Dios se explica, muy bien habla la iglesia de mí. Hasta se sorprende Dios por meterlo en las emociones humanas, aunque no aplica. Y Dios dice, sí, pero es que tú no pasas tiempo conmigo, no te gusta hablar conmigo. Por eso yo he aprendido, me encanta hablar de Dios, pero mejor me gusta hablar con Dios. Por eso yo tengo 3 cosas favoritas. Primero, hablar con Dios. Segundo, hablar de Dios. Y tercero, estar con esa chica que está ahí. Cierro con Levítico 18. Voy a leer unos cuantos versos y me excusan porque quiero leer para que usted note algo. Para mí, con esa razón, con esa, no voy a decir razón porque ya le estoy dando un significado un poco distinto. Con esa base, ya usted tendrá suficiente, voy a repetirlo, pero usted me entiende, para usted obedecer. Levítico 18. Levítico 18. Usted va a apreciar algo hermoso que hay ahí. Y ya con esto cierro. 18:4. Escuche solamente. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Y cierra ese verso. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hay una razón para Israel obedecer, para Israel guardar la ley. ¿Cuál era? Dios. Versículo 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. Yo, Jehová. Fíjese, sigue el versículo ahora 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moló. No contaminéis así el nombre de tu Dios. Y cierra el verso. Yo, Jehová. Versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron ante ustedes aquellos pueblos, ¿verdad? No se contaminen con ellos o con ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. En el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 21, en el versículo 30, hay una razón por la cual hay que obedecer. ¿Y cuál es? Dios mismo se convierte en la razón. Y Dios dice, yo en primer lugar soy el creador del universo. Yo soy el que establecí la ley. Yo soy el que he decidido salvarlo. Dios dice, yo mismo soy la razón suficiente para usted o para que ustedes obedezcan. ¿Por qué yo me empleo al Ministerio de Educación de 8 a 4 y no de 8 a 5 ni de 8 a 12? ¿Porque yo quiero? No. Porque el que me empleó es el que sabe en qué horario me empleó y yo me someto a él. No es que yo quiera, es que él es así, opera en ese tiempo. ¿Por qué usted se somete al puesto de su patrón? ¿Porque usted quiere? No, porque es su patrón y él sabe lo que usted va a hacer en su radio de operatividad. Si usted un día va a dormir a mi casa, no me esté mandando de que le dé la cama, que me salga de la habitación o que le dé la habitación de mi hijo. No, usted tiene 2 opciones. Se somete a la cama que yo le di o usted se va de su casa. Nosotros muchas veces sin darnos cuenta queremos darle a Dios una sugerencia y dice, no, yo soy la razón. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque yo establecí que los cristianos oran. ¿Por qué tú te vas a congregar? Porque yo establecí que los cristianos tienen que congregarse. ¿Por qué vamos a evangelizar?
Porque Dios estableció que hay que evangelizar. Dios mismo es la razón de nuestra obediencia o de nuestro sometimiento a la autoridad. Y quisiera agregar ahora que Dios va a permitir que los que son iguales a Él estén cerca de Él. Dios no va a permitir a nadie que no se parezca a Él que esté cerca de Él. Por eso, si usted quiere estar cerca de Dios, ¿qué tiene que hacer? Parecerse a Dios. ¿Y cómo usted se parece a Dios? Hablando con Él y tratando de hacer lo que Él le agrada. Esa mezcla, hablando con Dios y haciendo lo que Él le agrada, va a hacer que tú te parezcas a Él. Entonces, Dios quería que Israel lo obedezca en primer lugar porque Él es el que sabe la orden de su reino. Y en segundo lugar, porque Él va a permitir que todos los que se parezcan a Él puedan estar cerca de Él. ¿Usted quiere ir al cielo? Debe parecerse a Dios. ¿Usted quiere que Dios te escuche? Tiene que orar. La razón es una persona, no como tú te sientas, no el beneficio. ¿Por qué tú oras? Porque Dios te da una recompensa, no es la razón. ¿Por qué yo hago tal cosa? Porque viene una recompensa, no. Porque el que me llamó tiene un sistema de gobierno, un sistema de pensamiento, un sistema de forma, y yo quiero someterme a esa forma, no por temor, sino por amor. Por eso, si quiero quitar las palabras denigrantes, las palabras, el primer medio de rebelión que vimos el pasado martes, en primer lugar tengo que bregar con la razón o con las razones. Y lo segundo, tengo que trabajar con los pensamientos, que lo vamos a ver no este martes, ni el próximo martes, porque ya tenemos 2 compromisos, sino el primer martes de julio, si Dios lo permite. Gracias a todos los que van a ver esta transmisión o este video en las redes sociales y pequeños cortos que se pueden subir de manera aislada. Somos la iglesia, el Olam Mekadés, Boca de Cristo, tiene un alma que salvar y solo Cristo puede salvar el alma que tú tienes. Dios te bendiga.